hoy nos ha dado una enseñanza muy preciosa para nuestra vida, no solamente en este año que comienza, sino en los años por venir. Y la enseñanza le hemos intitulado El poder para prosperar. Si quiere repetir eso, el poder para prosperar. ¿Quién está interesado? Bendito sea el Señor. Bueno, la lectura la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, en el versículo 18. Y nos dice el Señor en su palabra: sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vamos a repetirlo juntos. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vamos a orar con este versículo de la palabra del Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos o de estar siendo sanados, y de poder poner tu palabra en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias, Señor, por este versículo de tu palabra que nos habla quién es verdaderamente el que tiene el poder para hacernos prosperar. Y ese es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Gracias te damos por este principio fundamental de tu palabra que necesitamos en este principio de año. Te suplicamos que tu palabra verdaderamente haya nido en nuestro corazón y se vuelva vida en nuestras vidas. Padre, te pedimos que la prosperidad anide en nuestro hogar durante no solo este año, sino en los años por venir. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a recibir nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 11:30 de la mañana, hora de Los Ángeles, 1:30 hora de México y del centro de los Estados Unidos, 2:30 hora de Nueva York y de Ottawa, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión tenemos la enseñanza El poder para prosperar. Y tenemos este versículo de la palabra de Dios, que es un versículo realmente poderoso, que nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, que como en este día. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a meditar en algunas palabras de este versículo, y lo primero que nos dice es que nosotros nos acordemos de el Señor, que nos acordemos de Jehová nuestro Dios. Ponga mucha atención que aquí se nos menciona pues el nombre de Dios, Jehová tu Dios. Y nos dice porque Él te da el poder. Alguien diga, Él te da el poder. No somos nosotros mismos los que tenemos el poder. Es Él el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y también nos dice la palabra a fin de confirmar su pacto
que juró a tus padres como en este día. Mis amados, pues la mayoría de nosotros no tenemos el privilegio de que nuestros padres sean creyentes. Yo tuve el privilegio de que mi padre recibiera al Señor Jesucristo tan solo 3 semanas antes de morir. Pero algunos de ustedes y nuestros hijos tienen el privilegio de tener padres cristianos, padres que han nacido de nuevo. Y entonces, pues esta palabra se vuelve doblemente realidad en tu vida, porque nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Para aquellos que somos padres, bueno, pues a nosotros y para nuestros hijos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bueno, pues muchas personas tienen excusas para la situación económica en la que se encuentran. Algunos dicen: bueno, pues es que me ha ido mal en los negocios, he tomado malas decisiones, me ha faltado cierto equipo para trabajar, me falta un espacio adecuado, etcétera. Pero lo que realmente es un estorbo para la prosperidad es tu manera de pensar. Y voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: el obstáculo que tienes para la prosperidad es tu manera de pensar. Todos queremos prosperar, ¿es así? Todos queremos prosperar, pero impedimos nuestro progreso. No entendemos que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Sabe que muchas veces nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero que pongamos atención. Aquí podría decir muchas cosas de todos y cada uno de los versículos, pero pongamos atención en la palabra señoree. Y alguien diga señoree. La palabra señorear quiere decir ejercer dominio. Fuimos llamados a ejercer dominio, a ser señores de lo que nos rodea. También nos dice por ahí el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí vemos 2 palabras interesantes, que es la palabra sojuzgar y la palabra señorear. Ambas tienen que ver con ejercer dominio. El Señor nos ha llamado para que nosotros ejerzamos dominio. Es esto el plan de Dios original. Nos ha creado para dirigir, para gobernar. Así es que tenemos que desatar nuestra manera de pensar. Acuérdese que hay 2 palabras que nosotros utilizamos con frecuencia y a veces no sabemos qué quieren significar. Una es la palabra atar y otra es la palabra desatar. La palabra atar significa tomar todo aquello que es malo, y la palabra desatar significa soltar todo aquello que es bueno. Y nosotros en esta hora necesitamos atar nuestra escasez y nuestra pobreza. Eso tiene que salir de nuestra vida.
Debemos pues cambiar nuestra manera de pensar. Nos dice Romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un versículo muy importante y digno de ser memorizado. La palabra nos dice que no debemos conformarnos. A veces tenemos una lucha con esta palabra porque por ahí también nos dice el apóstol Pablo a Timoteo que debemos conformarnos cuál sea nuestra situación, pero aquí nos dice que no nos conformemos, que no tomemos la forma de este siglo, de este tiempo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿De qué manera podemos nosotros renovar nuestro entendimiento? Estamos a principio de un año y es muy importante que tú y yo renovemos nuestro entendimiento, pero ¿de qué manera podemos renovarlo? La única manera en que tú y yo podemos renovar nuestro entendimiento y verdaderamente tener pensamientos que van a permanecer en nuestra vida es por medio de la palabra de Dios. Nosotros podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Y nos dice el Señor para que nosotros comprobemos. Esto es muy interesante. Nosotros vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces estamos pasando por un tiempo difícil y no entendemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que Dios está diciéndonos, pero déjame decirte que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. A ver si podemos repetirlo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Proverbios 12, versículo 14. Hoy vamos a ver principios fundamentales que nos da la palabra de Dios para que nosotros podamos ser prósperos en este año y en los años por venir. Y nos dice Proverbios 12, versículo 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Marque este versículo en su Biblia y ponga atención, dos cosas que nos dice. Una de ellas, que seremos saciados de bien proveniente del fruto de nuestra boca, de lo que nosotros decimos, y nos será pagado según la obra de nuestras manos. El hombre será saciado de bien proveniente del fruto de nuestra boca y nos será pagado según la obra de nuestras manos, según lo que nosotros hagamos. A veces nos resulta muy difícil entender cómo hay personas que siempre son prósperas, que siempre están prosperando. Por ejemplo, el caso de los grandes magnates como Carlos Slim, que se dice el hombre más rico sobre la tierra, que bueno, esto no es necesariamente cierto, porque hay muchas personas que son billonarios y simplemente que sus acciones no cotizan en la bolsa de valores y entonces la revista Forbes no los anuncian como el número 1, 12, 3, etcétera. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo Carlos Slim, cómo Bill Gates siguen prosperando y prosperando. Parece que todo lo que hacen les prospera, les bendice.
En cambio, hay otras personas que todo lo que hacen les sale mal. Intentan una cosa, intentan otra. Hay una persona que yo atiendo de la iglesia que me dice, es que todo lo que intento me va mal. Trato de hacer esto, me sale mal, y trato de hacer lo otro, y me sale mal, y trato de hacer otra cosa, y me sale mal. Todo esto vemos a nuestro alrededor. Hay personas que nos dicen, no hay cosa que me proponga que me salga bien. No logro salir adelante, no logro tener éxito en mis negocios, ni en lo que me propongo llegar a tener o ser. Personas que viven en la duda, en la inconformidad, en la frustración. Y hoy vamos a ver varios factores claves que son determinantes en el progreso y en la prosperidad. El primero de ellos es nuestra manera de pensar. Nos dice también Proverbios en el capítulo 13, versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Otra vez nos dice el Señor que del fruto de nuestra boca es que vamos a ser o bendecidos o maldecidos. También leemos en Proverbios 18, versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis amados, bueno, hay dos cosas aquí que podemos resumir de estos versículos que hemos leído, y es aquello que se encuentra en nuestra mente y que se encuentra en nuestro corazón. Hay personas que dicen, perdóname, no supe lo que dije, realmente no lo he sentido así, etcétera. Pero lo que nosotros decimos es porque está en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestro corazón. El primer factor que quiero compartirte es que debemos tener pensamientos de fe. Y los hijos de Dios repetimos pensamientos de fe. La palabra nos dice que el hombre será saciado de todo bien del fruto de su boca. Dicho de otras maneras, lo que hablas, lo que declaras, es lo que tienes. Cuando te presentan a una persona, la vas conociendo por su manera de hablar, por los dichos de su boca. Así sabrás su educación, su cultura, su intelecto, etc. De la misma manera, tú te vas a dar a conocer a otras personas como piensas, como hablas de ti mismo, y así te ven otros porque así te están conociendo. Para el éxito en la vida nos ayuda mucho la manera en que nos presentamos o nos proyectamos. Cuando yo era joven, y los hijos de Dios pueden decir, sin caer en pecado, tenía yo 20 años, estaba cursando el 5º año de la carrera de medicina, y me encontraba pasando por el departamento de nefrología del riñón, y el jefe del servicio, el jefe del departamento era el doctor Luis Todd. Para aquellos que no saben de quién estoy hablando, él fue rector de la universidad, fue secretario de Educación Pública y ha tenido diversos puestos en la política. Es una persona muy importante, llegó a ser el director del Club Tigres de la universidad, en fin, muchos otros puestos, pero en ese momento él era el jefe del departamento de nefrología. Y entonces en ese tiempo, pues nos encontrábamos ahí delante de él, la primera reunión, la primera cita que teníamos, y todos estábamos de blanco, y yo en aquel tiempo acostumbraba a usar una corbata de moño.
y por mucho tiempo usé corbata de moño. Entonces, estábamos ahí todos, pero de pronto el doctor Todd no vio a los demás. Parecía como que estaba clavada su mirada en mí. Yo era una persona diferente. A él le llamó mucho la atención que yo fuera un estudiante igual que los demás, pero que había algo que me hacía diferente a otros. Y es esa corbata de moño que yo utilizaba. De alguna manera él pensó que yo era muy inteligente, muy sabio, muy preparado, que tenía mucho interés, en fin, puras cosas buenas. Algunas de ellas eran verdad, otras no tanto, pero el asunto es que como te ven, te tratan. Y por ahí hay un dicho que dice, el hábito hace al monje, y otros dicen lo contrario, que el hábito no hace al monje. Pero cuando nosotros vemos un fraile franciscano por la calle, lo reconocemos por el hábito que trae. De la misma manera tú vas a ser reconocida por la manera como tú te presentas a los demás, tu apariencia en general, pero también tus pensamientos y tus palabras. Debo decirte algo muy importante. No sé qué pasó, pero en todo ese año que él fue mi maestro y jefe del departamento, quiero decirte que yo tuve mucho éxito. Y frecuentemente, cuando teníamos que presentar un caso en el auditorio del hospital universitario, decía que hable él, y me defendía delante de todo mundo. Bendito sea el Señor. Debo decirte que no tenemos más que una oportunidad para presentarnos ante las personas. No vas a tener una segunda oportunidad. Así es que es mejor aprovechar esa única oportunidad y sacarle el mejor partido para ti y para tus proyectos. Y aquí pasamos al segundo factor clave, que es las acciones de fe. Y repetimos todos, las acciones de fe. Recuerde que comenzamos diciendo palabras de fe y continuamos con acciones de fe. Acciones de fe. En otras palabras, las acciones de las personas son las que les retribuirán bien y mal conforme hayan obrado. No es solo tu manera de pensar lo que va a actuar, sino también necesitamos llevar a la práctica lo que hablamos. Me acuerdo de un grupo de creyentes que se encontraban en una calle y estaban orando y le decían, habían puesto una cantina en la esquina y estaban orando y le decían, Señor, ten piedad de nosotros y quítanos esta cantina, porque esta cantina va a ser perjudicial para los hombres de este barrio, va a hacer daño a los padres de familia, va a quitar sus ingresos, los va a perjudicar y va a haber muchas consecuencias de esta cantina que está aquí en la esquina. Y estaban orando y orando y orando. Y de pronto, mientras estaban orando, se empezó a incendiar la cantina. Y pues obviamente todos estaban asustados, sobresaltados, qué estaría pasando, pero se estaba quemando la cantina. Y entonces vino un hombre y se acercó a ellos y les dijo, le he puesto pies a sus oraciones. Ustedes estaban orando, pero yo le prendí un cerillo y se acabó la cantina. Bueno, Dios tiene maneras de actuar. Quiero decirte que Dios actúa a veces a través de personas perdidas. Y tengo muchos ejemplos para referirme a eso. No voy a entrar en detalle. Pero Dios se vale de todos nosotros. El Señor es el Todopoderoso, el Rey del universo. Dele gloria, honra y alabanza. No es suficiente palabras de fe. Necesitamos tener acciones de fe. Tú
puedes decir que eres una persona campeona, que eres una persona conquistadora, pero tus acciones van a revelar quién eres verdaderamente. Si yo digo, yo soy un conquistador, soy un ganador, pero tú me ves así, pues vas a dudar de que verdaderamente sea lo que digo. Porque nuestras acciones, nuestra presencia va a mostrar quiénes somos verdaderamente. Y nos dice Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Ponga mucha atención, esto nos habla de el campo y nos dice que en aquel terreno que está siendo arado hay mucho pan, pero que se pierde por falta de juicio, por falta de juicio. Se nos habla del fruto del trabajo que tendrás en abundancia. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Quiere decir que tú puedes ser pobre y tener la prosperidad delante, pero por falta de juicio vas a perderla. ¿Quién es una persona pobre? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién es una persona pobre? Lo más probable que nosotros contestemos es que una persona pobre es la que no tiene dinero. Muy probablemente vamos a contestar así, pero no es de esa manera. Una persona pobre es aquella cuya manera de pensar no le permite generar recursos y prosperar. La persona verdaderamente pobre no es la que no tiene dinero. La persona verdaderamente pobre es la que tiene una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez. También nos dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y repetimos juntos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como tú te sientas que eres, eso vas a proyectar ante las demás personas. Tú eres lo que piensas que eres. Y fíjese que cuántas veces nosotros tenemos en nuestro corazón la sensación de que somos perdidos, de que somos personas pobres, de que somos personas que no somos prósperas, que no somos inteligentes. En fin, tenemos un pensamiento negativo de nosotros mismos. Y eso lo tenemos en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros vamos a proyectar a los demás. Así es que es muy importante lo que piensas de ti mismo. Yo siempre he pensado, desde niño, yo pensaba que yo iba a ser el mejor estudiante, que yo iba a sacar las mejores calificaciones. Y siempre donde yo he estado, me he procurado ser el mejor estudiante, el mejor médico, el mejor profesor y en la vida cristiana el mejor pastor. Yo he decidido eso en mi corazón, lo tengo en mi corazón, eso es lo que proyecto. Y pues siempre el Señor me ha dado el privilegio de alcanzar muy buenos lugares, alcanzar muy buenas calificaciones, alcanzar muy buenos puestos. La tercera cosa que quiero decir, este tercer factor muy importante, es que tú eres tu mayor recurso. Y alguien diga, yo soy mi mayor recurso. Cuando nosotros fuimos egresados de la Facultad de Medicina, teníamos algunos amigos que eran odontólogos, que eran dentistas, y alguno de ellos, me acuerdo que
me decía cosas y me decía, no, qué chiste los médicos no necesitan nada para trabajar. Con un recetario, con una pluma y con un estetoscopio, con eso la pueden hacer. Pero nosotros batallamos mucho, necesitamos una silla para sentar al paciente, necesitamos un taladro, necesitamos el equipo de rayos X y así me fue diciendo todo aquello que ocupaban y decía, pues nosotros sí necesitamos muchas cosas, ustedes no necesitan nada para ponerse a trabajar. Bueno, en ese tiempo y ahora te digo que tú eres tu mayor recurso. Alguien diga, yo soy mi mayor recurso. Tú tienes que invertir en tu persona. Esto a veces no se entiende, pero tenemos que invertir en nosotros mismos. Por ejemplo, si tú estudias inglés, ese idioma te va a bendecir. ¿Por qué? Porque ahora tú ya eres diferente de otros que no saben inglés. Uno de los consejos que me dio mi padre fue ese. Y créeme que ha hecho diferencia de mí el conocer el inglés. También conozco un poco de alemán, un poco de francés, un poco de italiano, más o menos de griego, más o menos de hebreo, etcétera. Y los idiomas han hecho una diferencia en mí, porque hay otros pastores que solamente hablan español. Entonces, cuando tú estudias inglés, pues tú puedes leer la Biblia en inglés y vas a tener otra perspectiva de lo que estás leyendo. Obviamente más si conoces algo de hebreo, algo de griego, que son los idiomas originales. Hace diferencia lo que nosotros estudiamos de lo que otras personas no estudiaron. Entonces, invierte en ti mismo, porque tú eres tu mayor recurso. El mayor recurso no es el dinero. El mayor recurso no es el apellido. Es más, a veces el apellido se vuelve en contra de las personas. El mayor recurso es tu forma de pensar que te llevará, según la palabra de Dios, a ser saciado de todo bien. El progreso de una persona está ligado a su manera de pensar y de actuar. Lo que tú estás escuchando hoy en esta enseñanza es una enseñanza muy valiosa que estás recibiendo, que no te va a durar por este año, sino que te va a durar sobre toda tu vida en la tierra, y si tú la tomas, puedes enseñarla a tus hijos y tus hijos también ser bendecidos. Yo hubiera querido que en mi familia alguien me enseñara estos principios que estoy enseñando yo ahora, pero pues no me los enseñaron. Tuve que esperar un montón de años y recibirlo de parte de Dios. Y caigo en cuenta que verdaderamente estos principios son tan profundos y tan importantes que apenas que sea Dios quien nos lo enseña, pueden bendecir nuestras vidas. Entonces, tú eres tu mayor recurso. Todo esto está en la palabra de Dios. También es necesario cuidar nuestras acciones. Toma los pensamientos de Dios, toma los fundamentos de Dios para tus razonamientos y que esto sea la base de tus acciones y de tu manera de pensar. Recordamos Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios que va a venir a nuestra mente y a nuestro corazón lo que va a cambiar nuestra vida, verdaderamente. Quiero decirte que el día de tu prosperidad ha llegado. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, el día de tu prosperidad ha llegado. Hoy es el día de tu prosperidad. Este inicio de año es el día de tu prosperidad. La palabra día en el Antiguo Testamento proviene de una raíz hebrea que es yom. No sé si te acuerdas que en nuestra ciudad había unos helados, una nieve que se llamaba yom yom.
Bueno, era una empresa judía porque la palabra Yom quiere decir día. Y cuando nos referimos a Yom, se refiere a un día de 24 horas. Esto es muy importante cuando nosotros estudiamos la vida de los patriarcas y se nos dice que vivieron cientos de años y nosotros decimos, no, pues no puede ser porque ¿cómo es que vivieron tantos años? Ha de ser una manera diferente de calcular el tiempo, etcétera. Pues no, porque se habla de Yom y Yom quiere decir día de 24 horas. También la palabra Yom puede referirse a un periodo muy largo. Así es que yo quiero utilizar la palabra Yom en este sentido. El día de tu prosperidad ha empezado por toda tu vida. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Yo pienso que verdaderamente el día de nuestra prosperidad es cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y también el día de nuestra prosperidad es cuando leemos, oímos o somos enseñados en la palabra de Dios. El día de tu prosperidad ha llegado, pero ¿cuánto durará? Bueno, como estamos hablando, deseamos que dure toda la vida. Y esto nos recuerda a Josué, cuando se encontraba peleando una batalla y necesitaba que el día durara más tiempo. Y nos dice Josué en el capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mis amados hermanos, estas palabras las dijo un hombre que fue Josué. Acuérdense que aquí las cosas son muy interesantes, a veces no meditamos en ellas, pero Josué tuvo un buen maestro. ¿Quién sabía quién fue el maestro de Josué? Moisés. Tuvo un buen maestro. Y esta enseñanza vino como resultado de todo lo que aprendió. Entonces Josué habló a Jehová. Es importante eso. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Mis amados hermanos, la oración de Josué detuvo el día, detuvo el sol, detuvo la luna. Y ese día no fue como los demás, fue un día más largo. Las personas a lo largo de los años han dudado de esta escritura porque dicen: ¿cómo es posible que un hombre haya podido detener el sol, haya podido detener la luna y haya producido de alguna manera un día que es mayor de 24 horas? Y por los años y años, todos los cristianos y todos los maestros de las Sagradas Escrituras dudaban de este versículo. Todo esto fue así hasta que la NASA dijo: verdaderamente hemos estudiado los tiempos y hubo un día de más de 24 horas. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mis amados hermanos, tremenda palabra de Dios que nos dice que no fue sino hasta que la gente, el pueblo de Israel, se había vengado de sus enemigos, hasta que habían cumplido con su objetivo, que se cumplió la palabra del Señor.
nos dice el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Subraye lo que dice a continuación, a la voz de un hombre. Alguien diga la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Tremenda palabra de Dios. Qué impresionante. Dios haciendo lo que Josué habló. La enseñanza es que cuando Dios ve fe en un asunto, inmediatamente se involucra para realizar lo que se está pidiendo. Necesitamos, tú y yo, que el día de prosperidad dure más de 24 horas. ¿Cuánto tiempo quieres que dure tu prosperidad? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Toda la vida. Y la palabra Yom no solo habla de 24 horas, sino que podemos extenderlo hasta que sea perpetuo y eterno. Aquí viene otro principio que tú puedes poner entre paréntesis, que es el principio de fechar. Fechar. Tú tienes que ponerle tiempo a la cosa que tú quieres desarrollar, una fecha. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, mi novia en ese tiempo, dijimos el día 6 de julio de 1972, y puede decir sin caer en pecado, vamos a casarnos. Y resulta que llegó el 6 de julio de 1972, eso hace casi 47 años, y nos estábamos casando. Tú también, algún día que tú te propusiste casarte, dijiste en tal fecha yo me voy a casar. Y llegó la fecha y tú te casaste. Entonces es importante fechar esos acontecimientos que nosotros deseamos en nuestro camino de prosperidad. Y déjame decirte que cuando Dios se involucra en el asunto, pues puede realizarse absolutamente todo. Tu fe lo puede hacer, pero necesitas confesarlo y declararlo. Es prácticamente lo mismo. Sabes que hay algunas iglesias que no están de acuerdo con eso que estoy diciendo, pero es un error no solo doctrinal, sino también filosófico. Lo que nosotros estamos diciendo tiene un poder profético. Cuando nosotros decimos algo, eso tiene poder en el mundo espiritual. Yo me acuerdo que los padres en tiempos pasados le decían a un hijo, tú eres muy burro, tú eres una maceta de burro, una maceta que no sale del corredor. Y este tipo de cosas que tú puedes decirle a un hijo son equivocadas, porque cuando tú le dices esto a un hijo, tú estás bloqueando su capacidad de aprender. Tú tienes que decirle a tu hijo, tú vas a salir adelante, tú eres un campeón, tú eres bueno, tus calificaciones van a mejorar, tú vas a sacar 10, Dios está contigo, el Señor está con nosotros. Todo ese tipo de palabras positivas. Algunos dicen, bueno, es que tú hablas solamente de palabras positivas. ¿Y qué tal sería hablar de palabras negativas? En una ocasión a un maestro de positivismo que no tengo ninguna relación con él, ni lo utilizo para nada, pero una vez le preguntaron, ¿es que usted enseña el pensamiento positivo?, le dijeron, y entonces él contestó, ¿qué quiere que enseñe? ¿El pensamiento negativo? Nosotros nos bastamos solos para tener pensamientos negativos. Es solo Dios, a través de su palabra, que puede lograr que nosotros tengamos verdaderamente pensamientos positivos, pensamientos diferentes.
todo lo que siembres en este día de prosperidad dentro del reino tendrá una cosecha divina y sobrenatural. De nosotros depende cuánto tiempo durará nuestro día de prosperidad. Es tiempo de matar la pobreza. Mis amados hermanos, nosotros debemos destruir la pobreza en nuestras vidas. Algunas personas como que se sienten ofendidos cuando decimos que hay que matar a la pobreza y como que se gozan en ser pobres. No te goces en ser pobres. Hay personas que piensan que los cristianos debemos ser pobres porque piensan en Francisco de Asís. Y dicen, no, Francisco de Asís andaba por las calles todo roto y con chanclitas y todo eso. Y yo creo que los cristianos deben andar así. No, Señor, eso no es correcto, porque nosotros somos hijos de nuestro Padre. Y nuestro Padre Celestial no es pobre para nada. Dele gloria, honra y alabanza. De modo que es tiempo de matar la pobreza. Muchas personas se sienten un poco ofendidas cuando hablamos en contra de la pobreza. Quizá tú digas, yo no amo la pobreza, pero si sigues atado a tu economía, si el dinero rige tu vida diciendo lo que puedes hacer y lo que no debes hacer, perdóname, pero sigues atado a la pobreza. Ahora es tiempo de que aplastemos la mentalidad de escasez y la pobreza. Déjame hacer un recuento de lo que hemos hablado. Primeramente, nosotros necesitamos pensamientos de fe. Luego, nosotros necesitamos acciones de fe. Y quiero darles un tercer principio que no he mencionado antes, y es compartir la fe. En los casos que les he mencionado y en otros más, pues la fe ha sido mía, he actuado en base a esa fe, pero no me he quedado yo solamente como el único actor de esa fe, sino que he involucrado en los planes, metas y proyectos a mi esposa, he involucrado a mis hijas, he involucrado a sus esposos, he involucrado a los pastores, he involucrado a los jefes de tribu, he involucrado a los líderes y al final a toda la iglesia. Entonces ya aquel pensamiento de fe ya no solamente fue mío, ahora es la fe de todos nosotros. Y entonces Dios ve que esta es un asunto de fe, es un acto de fe, y cuando Dios ve eso en tu vida, Él obra, y obra cosas tremendas como parar el sol y la luna. ¿No te parece eso tremendo? Parar el sol y la luna. Atención, con un objetivo específico, y el objetivo era vencer a los enemigos de Israel. Cuando nosotros nos cambiamos de lugar físico, también necesitábamos vencer a los enemigos de Dios y salir de ese Egipto espiritual en que nos encontrábamos y caminar hacia la tierra prometida, que es este lugar que tú y yo estamos pisando. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a orar y vamos a matar la pobreza en nuestra vida. Vamos a tener pensamientos de fe, acciones de fe. Vamos a involucrar a otras personas en ese deseo que tenemos. Vamos a ser nuestro mayor recurso y vamos a pedirle al Señor que el Yom no sea de 24 horas, sino de toda nuestra vida. Ahí donde tú estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor.
por quien tenemos salvación y vida eterna. Y no solamente por eso, sino porque nos das la sanidad y nos das la liberación y la bendición. Gracias te damos. Entre más reflexionemos en eso, más nos daremos cuenta que si no fuera por Jesucristo, la verdad estaríamos muy mal. Y Padre, hoy que hemos aprendido esta enseñanza, queremos atar toda pobreza en nuestras vidas. Padre, queremos que esa pobreza salga de nuestra vida. Señor, queremos desatar la prosperidad en nuestra vida. Queremos, Señor, que no se hable más de escasez, de miseria y de pobreza en nuestro hogar, sino que se hable de esta prosperidad que tú tienes para quienes somos tus hijos por medio de Jesucristo. Padre, permítenos tener pensamientos y sentimientos de fe, permítenos tener acciones de fe, ayúdanos a involucrar a otras personas en ese pensamiento y en ese deseo. Y te pedimos, Señor, que nuestro yom de prosperidad no dure solamente 24 horas, sino dure por la extensión de nuestra vida y bendiga la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos y de nuestra descendencia hasta que Cristo venga por nosotros. Padre Celestial, te pedimos que en nuestra familia, de nuestra descendencia, jamás tengan que ver con la pobreza, la escasez y la miseria, sino que tengan en todo lo suficiente de modo que puedan abundar para toda buena obra. Padre Celestial, estamos agradecidos por Jesucristo nuestro Señor y estamos agradecidos por tu santa palabra y por el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y danos revelación por medio de tu Espíritu Santo para que comprendamos estos factores tan importantes en nuestra vida en esta tierra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle que si usted toma en cuenta estos factores, su vida no tiene por qué ser como lo ha sido en el pasado, ni la vida de sus hijos tiene que ser una vida de escasez. El Señor nos da armas específicas, principios y factores específicos para tener prosperidad. Pero déjeme decirle que lo más importante es que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Arrepiéntase de sus pecados y invite a Jesucristo a entrar a su corazón conforme la palabra que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le ha levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted hace a Jesucristo su Salvador personal, déjeme decirle que si no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.